Hola, hola, mi gente guapa y apasionada del mundo del espectáculo turco. CEU Superíndice 3 Moestu, en el dúa de hoy. Espero que de maravilla, con energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso que les tengo preparado. Yo soy y estoy feliz de tenerlos una vez mu, SAQU en mi canal. Hoy vamos a hablar de una pareja que sigue dando de QU copyright hablar, una pareja que aunque ya no es tu copyright junta, sigue viviendo en nuestros corazones, y es que CEU Superíndice 3 mono amarlos. Estoy hablando por supuesto de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Su copyright que muchos de ustedes aún suspiran por ellos, yo también copyright en QU copyright les voy a decir. Y hoy les traigo una revelación Superíndice 3 en que Cru Copyright Amme, los va a poner a pensar y a recordar esos momentos mágicos que nos regalaron. Resulta que Hande Eru Parrafoel, nuestra queridísima Eda YLDZ, ha revelado QU Copyright Canción Superíndice 3 le recuerda a Kerem Bürsin. Su asu como lo oyen. Y la canción Superíndice 3 bueno, digamos que es bastante significativa. Asu que prepurrense porque este vídeo viene cargado de nostalgia, de amor y por supuesto, de mucha especulación Superíndice 3 Antes de que entremos de lleno en el tema, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del espectáculo turco, si quieren estar al día con las últimas noticias de sus actores y actrices favoritos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejarme un like que me anima un monto Superíndice 3 a seguir trayu copyright dándoles este tipo de contenido. Ahora subamos a lo que nos interesa. La relación Superíndice 3 entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones desde el principio. Todos sabemos que se conocieron en el set de Senu con Diéresis Alcapm, o Love is in the Air como la conocemos por estos lados. La química entre ellos era innegable, palpable, traspasaba la pantalla. Y aunque al principio negaron cualquier tipo de romance, todos, absolutamente todos, sabíamos que algo estaba pasando entre ellos. Era evidente las miradas, las sonrisas CEU Superíndice 3 cómplices, la forma en que se trataban, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Y finalmente después copyright de meses de rumores y especulaciones, confirmaron lo que todos ya sabíamos, estaban enamorados. Fue una noticia que enloqueció Superíndice 3 a los fans alrededor del mundo. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto del amor verdadero. Cada foto, cada vídeo, cada aparicio Superíndice 3 pública era celebrada y analizada al detalle. Eran Superíndice 3 venes, guapos, talentosos y sobre todo, parecuan profundamente enamorados. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, compartían momentos especiales con sus familias y amigos. Era la pareja perfecta, sin duda alguna. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró Superíndice 3 para siempre. Después copyright de un tiempo, empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de que algo no andaba bien entre ellos. Al principio muchos pensamos que eran solo inventos de la prensa, pero lamentablemente, los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem anunciaron su separación Superíndice 3 dejando a miles de fans con el corazón Superíndice 3 roto. Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras. Se especuló Superíndice 3 sobre diferencias irreconciliables, sobre presiones profesionales, sobre la dificultad de mantener una relación Superíndice 3 bajo el ojo público. Pero lo cierto es que se ayud de las razones, la separación Superíndice 3 fue un golpe duro para todos los que creamos en su amor. Sin embargo, a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación Superíndice 3 cordial y respetuosa. Nunca han hablado mal el uno del otro en público y siempre han demostrado un gran cariño más menos y admiración Superíndice 3 mutua. Y es precisamente en este contexto, en esta atmu Superíndice 3 esfera de respeto y cariño más menos que Hande Eru Parrafoel ha revelado la canción Superíndice 3 que le recuerda a Kerem Bürsin. La revelación Superíndice 3 se produjo durante una entrevista reciente, en la que le preguntaron sobre sus recuerdos bonitos de la con diéresis copyright poca en que estaba grabando Senu con diéresis Alcapm. Hande con una sonrisa nostálgica, respondió Superíndice 3 que tengo muchos recuerdos maravillosos de esa con diéresis copyright poca, pero que hago a una canción Superíndice 3 en particular que siempre le traerá a la memoria a Kerem. Y la canción Superíndice 3 damas y caballeros, es nada y nada menos que
Perfect de Ed Sheeran. Su Perfect. Una canción superíndice 3N que habla de un amor ideal, de encontrar a la persona perfecta para ti, de construir un futuro juntos. Una canción superíndice 3N que sin duda evoca sentimientos de romanticismo, de esperanza y de felicidad. Y es que se huene con tu superíndice 3 ande durante el rodaje de Senú con diéresis al cap, Perfect, era una de las canciones favoritas de Kerem. Solo a cantarla en el set, la ponía en su coche, la escuchaban juntos durante sus viajes. Se convirtió superíndice 3 en una especie de canción superíndice 3N de ellos, en una banda sonora de su historia de amor. Siempre que escucho Perfect, inevitablemente pienso en Kerem, confesó superíndice 3 ande en la entrevista. Es una canción superíndice 3N que me recuerda a los momentos felices que compartimos juntos, a las risas, a los viajes, a las largas conversaciones. Es una canción superíndice 3N que me trae muy buenos recuerdos. Esta revelación superíndice 3N, como era de esperarse, ha generado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Ande y Kerem, los Anker, como se les conoce cariu más menos osamente, han inundado las redes con mensajes de nostalgia, de apoyo y de esperanza. Muchos sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N, con que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos y retomen su historia de amor donde la dejaron. Otros realistas simplemente se conforman con saber que a pesar de la separación superíndice 3N, ambos guardan un buen recuerdo el uno del otro y que Perfect siempre será una canción superíndice 3N especial en sus vidas. Y es que al final el amor deja huellas imborrables, recuerdos que perduran en el tiempo y canciones que se convierten en la banda sonora de nuestras vidas. La elección superíndice 3N de Perfect, como la canción superíndice 3N que le recuerda a Kerem, dice mucho sobre la relación superíndice 3N que tuvieron Ande y Kerem. Demuestra que a pesar de las dificultades y de la separación superíndice 3N, su amor fue real, profundo y significativo. Y que aunque ya no es tu copyright N juntos, siempre habrá un pedacito de ellos en esa canción superíndice 3N. Ahora bien, se ayud del romanticismo y de la nostalgia. Esta revelación superíndice 3N también copyright N nos invita a reflexionar sobre el poder de la música. La música tiene la capacidad de transportarnos a otros lugares, de evocar recuerdos, de despertar emociones. Una simple canción superíndice 3N puede hacernos reír, llorar, bailar, más menos ar. Y en el caso de Ande Eru Parrafoel, Perfect la transporta directamente a los momentos felices que vivió superíndice 3 junto a Kerem Bürsin. Asu que ya lo saben, mi gente. Ande Eru Parrafoel ha revelado que Perfect, de Ed Sheeran es la canción superíndice 3N que le recuerda a Kerem Bürsin. Una revelación superíndice 3N que nos ha llenado de nostalgia, de romanticismo y de esperanza. Una revelación superíndice 3N que nos demuestra que el amor, aunque a veces termine, siempre deja huellas imborrables en nuestros corazones. Pero acu no acaba la cosa, no seu más menos ores. Porque como buenos detectives del amor que somos, vamos a indagar un poquito en esta historia y a desmenuzar cada detalle para entender qué copyright significa realmente esta revelación superíndice 3N y qué copyright implicaciones tiene para el futuro de Ande y Kerem, aunque sea un futuro donde solo sean buenos amigos. Primero vamos a analizar la elección superíndice 3N de la canción superíndice 3N en su. Perfect no es una canción superíndice 3N cualquiera, es un himno al amor romántico, un tico a la conexión superíndice 3N profunda y duradera. La letra habla de encontrar a alguien que te complementa a la perfección superíndice 3N, alguien con quien te imaginas envejeciendo y compartiendo cada momento de tu vida. Pensemos en la letra, Baby, I'm dancing in the dark /diagonal with you between my arms /diagonal barefoot on the grass /diagonal listening to our favorite song. Es casi una escena de una comedia romántica turca. Y ahora sabemos que era, literalmente, parte de su vida mientras grababan Senú con diéresis al cap. Entonces, copyright significa que Ande asocie esta canción superíndice 3N con Kerem. Podemos interpretarlo de varias maneras. Kizu en el fondo Ande aún cree que Kerem era perfecto para ella, al menos en ese momento de sus vidas. Kizu recuerda con cariu más menos o la ilusión superíndice 3N y la esperanza que sentuan al principio de su relación superíndice 3N. O Kizu simplemente la canción superíndice 3N es tú, tan ligada a los recuerdos que comparten que es imposible para Ande escucharla sin pensar en Kerem. Otra cosa que me llama la atención superíndice 3N es la forma en que Ande hizo la revelación superíndice 3N.
No fue algo forzado ni premeditado, sino que surgió superíndice 3 de manera natural durante la entrevista. Eso sugiere que la asociación superíndice 3N entre Lacan superíndice 3N y Kerem es algo genuino y espontáneo en la mente de Ande. No es tú intentando crear controversia ni alimentar rumores, simplemente es tú siendo honesta sobre sus sentimientos. Y eso es algo que valoramos mucho, mi gente. Y hablando de rumores, los rumores. Desde que Ande y Kerem rompieron, los fans no han dejado de especular sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Cada pequeño más menos o gesto, cada comentario, cada interacción superíndice 3N en redes sociales es analizado con lupa en busca de más menos sales que indiquen que el amor aún es tú vivo. Y esta revelación superíndice 3N, obviamente ha echado más menos al fuego. Pero seamos realistas, por favor. Aunque nos encantaría verlos juntos de nuevo, no podemos basar nuestras esperanzas en simples especulaciones. Ande y Kerem son personas independientes con sus propias vidas y sus propias decisiones. Si deciden volver a estar juntos, será maravilloso. Pero si no, debemos respetar su decisión superíndice 3N y seguir apoyando sus carreras individuales. Sin embargo, no podemos negar que esta revelación superíndice 3N nos da un poquito de esperanza. Nos demuestra que a pesar de la separación superíndice 3N, el cariño más menos y el respeto entre Ande y Kerem siguen intactos. Y quién sabe, quizá ese algún día el destino decida volver a unirlos. Piensen en todas esas comedias románticas donde los protagonistas se separan, pero eventualmente se dan cuenta de que destinados a estar juntos. Quizá la vida de Ande y Kerem es una de esas comedias. Ahora vamos a hablar un poco de lo que han estado haciendo Ande y Kerem desde su separación superíndice 3N. Ambos han estado muy enfocados en sus carreras y han cosechado grandes condiéresis copyright-citos. Ande ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices populares de Turquía. Y Kerem también copyright N ha estado trabajando sin parar, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Es evidente que ambos han crecido y madurado desde que terminaron su relación superíndice 3N. Han aprendido a lidiar con la fama, con la presión superíndice 3N mediática y con los desafíos de la vida personal y profesional. Y eso sin duda los ha convertido en personas fuertes y resilientes. Pero ¿CEU superíndice 3 ha afectado la separación superíndice 3N a su trabajo? Es difícil saberlo con certeza, pero es probable que haya influido en su forma de abordar ciertos papeles y en su visión superíndice 3N del amor y las relaciones. Quizá la experiencia de haber vivido un romance intenso y público les ha dado una perspectiva realista y madura sobre el amor. Y volviendo a la música. No podemos subestimar el poder que tiene para conectar a las personas. Una canción superíndice 3N puede ser un puente que une dos corazones, un recordatorio de momentos compartidos, una expresión superíndice 3N de sentimientos profundos. Y en el caso de Ande y Kerem, Perfect se ha convertido en ese puente, en ese recordatorio, en esa expresión superíndice 3N. Es probable que Ande no sea la única que asocie Perfect con su relación superíndice 3N con Kerem. Seguramente Kerem también copyright N escucha la canción superíndice 3N y recuerda los momentos felices que vivieron juntos. Y quizá en el fondo, también copyright N se pregunte si podrían haber hecho las cosas de manera diferente. Pero al final, lo importante es que ambos han aprendido de la experiencia y han seguido adelante con sus vidas. Han demostrado ser profesionales, respetuosos y cariño más menos osos el uno con el otro. Y eso es algo que debemos valorar y admirar. Asu que mi gente la revelación superíndice 3N de Ande Eru párrafo sobre la canción superíndice 3N Perfect, es mucho ese que un simple chisme del espectrum culo. Es una ventana a la intimidad de una pareja que vive superíndice 3 un romance intenso y público, que se separa superíndice 3 pero que sigue guardando un buen recuerdo el uno del otro. Es una demostración superíndice 3N del poder de la música para evocar recuerdos y emociones. Y es sobre todo una invitación superíndice 3N a reflexionar sobre el amor, las relaciones y la importancia de seguir adelante con nuestras vidas, a pesar de las dificultades. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hoy hemos hablado de Ande Eru Párrafo y Kerem Bürsin, de su historia de amor, de su separación superíndice 3N y sobre todo, de la canción superíndice 3N que le recuerda a Ande a Kerem, Perfect de Ed Sheeran.
Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado aquí conmigo un día mu s. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado pensando en el poder del amor y de la música. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 esta revelación superíndice 3N? ¿Creen que ande y querem algún dúa volveru, N a estar juntos? ¿Qué copyright otra canción superíndice 3N creen que podrá recordarles a su relación superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por cierto, cuéntenme cuál es la canción que les recuerda a su ex. Quiero chismear. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gusta superíndice 3 este vídeo, si les gusta el contenido de mi canal, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Les mando un beso enorme, los quiero un monto superíndice 3N y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor es como una serie turca, llena de drama, pasión superíndice 3N y giros inesperados.